La labor de Olivas Escudero en Ancas fue múltiple e intensa en cada aspecto. No sabríamos cuál admirar más. Hemos hecho referencia brevemente a su apostolado de la palabra y a su obra pedagógica a favor de ambos sexos, de su espíritu misional, de su mediación por las víctimas en los momentos trágicos de la revolución, etc., de su actuación parlamentaria. Acabamos de hablar en forma sucinta. La vida de este sacerdote es una fuente de observación y motivo de inmensa labor literaria o histórica. Nosotros no podemos hacer un estudio detenido ni siquiera bajo un aspecto. Nuestro propósito fue seguir su luminosa senda como una recreación personal, viendo pasar panoramas y hechos que saltan a la vista. En nuestro rincón de trabajo, hay todavía muchos datos que quedan en el tintero y no podemos darles forma por ahora, por varias circunstancias, entre ellas, nuestra recargada labor cotidiana. La vida moderna, el vértigo del movimiento y el complicado papel que le toca al más pequeño de los mortales en medio de una urbe como Lima, invadida por el progreso de nuestro siglo, todo ello no nos deja mucho tiempo como a los que disponen de mayores medios y sustento asegurado en forma sobreabundante, robar tiempo al merecido descanso en medio de una constante y larga brega como pionera en la colmena social. No es, por cierto, método durable ni aceptable. Si alguien le enfocara, como se dice ahora, a Olivas como a periodista, se encontraría con bolsonada de oro para conocer, analizar y juntar cabos de historia y tradición pertenecientes a Ancas, en una época interesante de este departamento. Nosotros mismos, que habíamos resuelto poner punto final a nuestro propósito en el capítulo anterior, al hojear periódicos pasados, sentimos un soplo de optimismo para proseguir líneas más sobre nuestra marcha. Es cierto que Huaraz, así como los demás pueblos de Ancas, tienen periodos sugestivos. Ora se atisbe sobre las civilizaciones pretéritas cuyos restos se conservan, inexplorados aún. Ora se sondee el suelo donde existen sedimentaciones de civilización autóctona, las de Chavín, las de Recuay, las de Huaylas, etc. Asimismo, el paso de los conquistadores hispanos, la reunión y los acuerdos del licenciado Vaca de Castro con el capitán Pedro Álvarez Holguín, y las singulares fiestas que tuvieron con su ejército para celebrar en Huaraz la recepción del nombramiento de gobernador del Perú recaído en favor del primero, la presencia de la Gasea con el obispo de la Ciudad de los Reyes, Loaiza, más tarde primer arzobispo. La larga vida colonial, con todas sus pintorescas tradiciones que esperan un tradicionista, la marcha gloriosa de los libertadores, la llegada de Bolívar y su permanencia preparando la última gesta de la emancipación sudamericana, haciendo justicia a la honestidad de la familia huaracina y premiando a la ciudad que lo acogiera, con el título de muy generosa ciudad, de Huaraz, los combates de Buin y Ancas, el golpe de gracia a la Gran Confederación, la huida de Santa Cruz, la campaña de la Breña. Todo esto es un mundo que ha de inspirar a espíritus selectos en orden a la publicación de libros en lo futuro. Nosotros, en nuestro camino, hemos topado con un personaje cuya época no fue menos interesante, pues, vemos allí la gestación de espíritus que preparan un buen porvenir. Cuando el departamento de Ancas se destaque por el volumen de su riqueza para cuya explotación hay empeño nacional, entonces veráse claramente que el caudal de la continuidad histórica, al parecer humilde, no fue nada inútil. Aquella época es, por cierto, de intensa lucha a favor de la instrucción. En primer lugar, se sostienen varios colegios de instrucción media, fuera del Colegio Nacional. Aparece el periodismo en sus diversas formas. Hay lucha de ideas, inquietud de progreso. La Junta Departamental abre caminos a la costa, Yungay y Pomabamba. Por su propio esfuerzo, roturan la barbacoa de la naturaleza en Yanganuco. Caraz le da la mano por Santa Cruz a Pomabamba. Villón busca un camino por Ulta y se sacrifica en ese empeño, que más tarde la técnica moderna le da la razón. El centro minero de Ticapampa urge el avance del ferrocarril y la empresa de Tarica construye la primera carretera en el Perú e instala la primera planta eléctrica. Sobre el Marañón, los pueblos tienden puentes. Hay un despertar y un interés colectivo por el progreso en Ancas, y no es extraño que se produjera este fenómeno. Raimondi lo había recorrido pueblo por pueblo,
y había escrito su obra inmortal Ancas. Y a la influencia del genio, surgen de humildes poblaciones hombres como Fitzcarrald y emulan aventureros como Genke. Hoy nos explicamos de la inquietud de aquella época al ver las obras del Cañón de Pato y Chimbote, centro de intensa actividad ahora y emporio de riqueza mañana. La grandeza material de Ancas adviene indudablemente del volumen que escribiera Raimondi. Las ideas son primero, y son la chispa que causa incendio en la maleza, y luego irrumpen los obreros portando sendas herramientas. Pero la grandeza moral viene y sobrevendrá de los hombres que supieron mantener la disciplina de la fe, la disciplina del espíritu, la disciplina de la libertad, la disciplina del trabajo, en las generaciones que marchan hacia su destino final. Y de estos hombres, Fidel Olivas Escudero fue uno. Él, como ninguno, difundió la doctrina cristiana y mantuvo la moral en las filas sociales, no solo desde la tribuna, desde la cátedra y desde el púlpito. Fundó, además, y sostuvo periódicos que plasmaron diferentes aspectos de nuestra vida social, política y económica, que serán preciosos datos para reconstruir nuestro pasado. Dichos periódicos fueron La Aurora de los Andes, El Obrero de Ancas y La Justicia, semanario este último que se dejó de publicar solo cuando salió su autor de la ciudad de Huaraz para dirigirse a Ayacucho como prelado electo. Su conducta nunca varió frente a la verdad, siempre resuelto, siempre valeroso, siempre definido. Si la prensa, decía, es la cátedra de la verdad, el brillante faro suspendido sobre el grupo social para guiar sus pasos por el sendero del orden y la justicia, es deber nuestro hacer uso de ella en asuntos dignos de su altísima misión, debiendo tener preferencia a aquellos que fueren de mayor trascendencia y aplicación inmediata. En el artículo titulado El Concordato, decía con toda libertad, necesitamos de hombres probos, de ciudadanos patriotas, que sepan respetar la fe de los pueblos y gobernantes conforme a la Constitución legada por nuestros padres, analiza con rara crudeza los males de la sociedad, y enjuicia a los hombres que los causan. En el Estado Social de la República, afirma. Así nos lo dice el Tratado Bancou-Terrazuris, nuevo guante arrojado al Perú para cubrir su frente de mayor baldón y hacerla expiar las locuras de su inaudita prodigalidad. Sobre los intereses del partido mismo están los de la nación. Sobre la voz egoísta y turbulenta de las pasiones, está el criterio recto y severo de la razón. Tendencias del siglo, sublimes doctrinas del liberalismo, la filantropía volteriana, 28 de julio, nueva ley de imprenta, la defensa de la tercera orden, misiones católicas, el pasado y el presente del Perú, polémicas, con la razón de Trujillo, la mujer y las religiones, viva la patria, educación de la juventud, libertad, relaciones entre la Iglesia y el Estado, los agentes de la instrucción, la sociedad, las municipalidades, el matrimonio civil, el juego, León. 13º, poderosa influencia de la mujer, son títulos de sus artículos más significativos y característicos que se han publicado en un volumen. Todos ellos contienen referencias interesantes para conocer el espíritu de su época. Tiene, además, un folleto intitulado Nuevo Catecismo Religioso, Geográfico e Histórico del Perú, también muy interesante, como una muestra más de su combatividad y resolución sin reservas para decir la verdad clara y sencillamente. Copiamos estas palabras suyas. Cuando el mal, dice, procede de los altos poderes de una nación, es como un torrente que desciende de elevadas montañas, inunda con su mortífera lava los deliciosos valles, entonces es indispensable represar ese elemento destructor y levantar grandes diques que impidan su acción destructora. Temas interesantes nos ofrecería aún su inmensa labor en Ancas, tales como, por ejemplo, el patriótico papel que desempeñó en Huaraz colaborando empeñosamente en la formación del Ejército del Norte en la época del comandante Recabarren, oportunidad en que se afiliaron todos sus alumnos aptos en las filas militares, los atropellos de que fueron víctimas él y su colegio con motivo de la presencia del enemigo araucano que ocupó el local, su labor para organizar y sostener la Cruz Roja, su actuación significativa y previsora en favor de la clase proletaria exponiendo, en Ancas, antes que nadie,
la magna doctrina de León XIII, sobre el problema social. Pero es forzoso terminar este capítulo, no sin consignar, sin embargo, la agresión que sufriera. Eso fue, sin duda, tributo necesario para destacar mejor su grandeza y rodearle de un prestigio inmortal. Los hombres que enarbolan el estandarte de la verdad y guerrean valientemente por defenderlo, removiendo los falsos cimientos del error y mentira y levantando polvareda en medio de las pasiones, no pueden permanecer mucho tiempo ilesos. La mediocridad rehúye o se rinde fácilmente, y no deja huella. Pero a los que salen del camino trillado, el ideal que llevan en el pecho, los empuja hasta llegar a la cima de algún calvario, también. Olivas Escudero completó su personalidad en esta forma, era en arzobispo, cerca de Recuay. Quien conozca la configuración del distrito de Recuay, creerá fácilmente que aquello es asiento de una pretérita historia singular. Por de pronto, pensará que los primitivos habitantes fueron guerreros y valientes, semejante a la meseta del Irán, alimentó otrora, hombres bravíos, señores de la abrupta y accidentada serranía. Inclemente en los meses de hielo como en los de lluvia torrencial, concurren en Recuay las cordilleras blanca y negra en una conjunción de innumerables contrafuertes que parecen entrechocarse, bajo una visión panorámica, como las tumultuosas ondas de un mar removido por corrientes submarinas. Hacia el sur parece serenarse la superficie terrestre y se extiende la pampa de Lampas donde rondan tradiciones y leyendas de heroísmo como las de los famosos morochucos en la legendaria Cangallo. Hacia el norte se abren, como dos potentes brazos, las cadenas montañosas, blanca y negra, para ir a estrecharse en el cañón de Pato a cuyos graníticos macizos ha tajado el agua, a través de siglos, de arriba a abajo, haciendo profunda hendidura para dejar como en un libro abierto, la marca perdurable de los milenios y dando margen a la ciencia del siglo XX para que inventara una maravilla. Entre esos acariciantes y acogedores brazos hase acomodado muellemente un hermoso valle, por donde serpentea el Santa dejando a su paso riberas, cuajadas como perlas, de blancas ciudades y siembras abundosas de dorada mies. Allí, los moradores gozan de eterna ensoñación al dulce y leve balanceo del lecho que ofrece la pródiga y madre naturaleza. Pero allá, en la agreste y portentosa sierra, donde nace el Santa, como el Nilo más arriba de las cascadas, habita el hombre en constante y singular lucha por la vida. Cuando el conquistador hispano oyó por primera vez la tierra baja, pensó en cierto trasunto de Babilonia, y era Guayamarca lo que veía, pero, cuando llegó a Socorrocuay, se puso en guarda, porque el pueblo era grande y presentía la proximidad de Calcuchima con 50.000 hombres. Era el escenario guerrero, sin duda, el que producía tal estado psíquico, porque los indómitos naturales ya no quedaban sino velando un pasado heroico. A la altura de Recuay cruzan los caminos de todos los tiempos y que enlazaron las civilizaciones de Chavín con las de Chimú, Tiahuanacu, Cuzco, Pocras y tal vez con las de mayas y aztecas. Yanasayas es la puerta obligada para comunicar el oriente con el occidente por la zona de Huántar y poner en circulación la antigüedad peruana. Hoy día la ciencia y el comercio forcejean para recuperar antiguas decisiones en busca de mejores rutas para el oriente. Cristianizado el medio, los modernos habitantes conservan los extremos de su carácter. El término medio no armoniza con el temple de los naturales. O libres y altivos, audaces e inquebrantables, o suaves y hospitalarios, resignados y bondadosos. El último cacique pone en juego sus refinamientos dignos de los Borgia para vengar el fin y el fracaso de su novela con una belleza. El arzobispo Ocampo muere porque la astucia y la soberbia del cacique así lo han decretado. Pero el arzobispo Toribio de Mogrovejo ha pasado cual otro Jesús de Galilea. Ni un incidente con motivo de su presencia. Sin embargo, apóstol minucioso y experimentado, hace la estadística completa de las familias. Por el contrario, Recuay conviértese, por el momento, en sede de su arquidiócesis para que el celoso arzobispo lanzara sus temidas excomuniones contra el corregidor don Alonso de Alvarado sostenido por la audiencia contra las acusaciones del santo, quien lo conmina y castiga por retener dineros de iglesias y hospitales de indígenas. Más tarde,
Los misioneros encuentran en Recuay un lugar de apacible descanso. El padre Lobato fue muy querido, y los indios lo idolatraban porque lo veían usar sus propias costumbres. Sentábase con ellos sobre modestos bancos a comer en mate y con la mano, confesando humildemente ser indio como ellos. También el padre Chuecas vivió más de un año en Olleros, querido y respetado por los indios, pero si el arzobispo Ocampo quedó vinculado a Recuay en forma trágica, Santo Toribio dejó recuerdos de santidad y de taumaturgo. Nos referimos a un rincón y una encrucijada que se denomina arzobispo. El nombre se le debe a él, según la tradición. Se dice que allí había un ojo de agua y una hierba que crecía en la humedad. El agua y la hierba eran venenosas. Todo ser viviente que bebiera y comiera de esa hierba moría sin remedio. Para los naturales era un peligro constante, pues esos elementos estaban cerca de sementeras y lugares de crianza. Cuando el santo arzobispo hacía la visita pastoral iluminando su paso por los pueblos con la luz de su prestigio y la aureola de su santidad, las gentes sencillas de aquel lugar lo esperaron en el camino cubriendo el suelo de flores campestres y levantando arcos de lo mismo. Llegó el santo, conjuró el lugar y roció con el agua a las gentes, las que agradecidas le siguieron en bullicioso tropel hasta cierta distancia. Desde entonces, los rebaños pacen libremente, la hierba los alimenta y el agua sirve de refrigerio al cansado peregrino. Pero, frente a la malicia de hombre, dicho lugar no ha perdido su aspecto estratégico. Es un recodo, y en el rincón cubierto de arbustos, cae el agua con extraño ruido. El camino real entra en ese rincón, y luego sale y sigue trazando sinuosidades que parecen zarpas tendidas sobre la ribera del Santa. El lecho del río se interrumpe en conglomerados y residuos de agua mineral. Una sorda resonancia llena la cuenca y amortigua cualquiera otra voz de la naturaleza. Los transeúntes se llenan de pavor y ven siniestras visiones cuando pasan en noche de luna. Pero las gentes sencillas, en cualquier momento del día, destácase una cruz desde un peñón y con sus brazos de madero acoge por igual a todas las víctimas que yacen allí. Hoy día, óyese a menudo el estridente claxon de un automóvil. Don Fidel Olivas Escudero iba con frecuencia a Recuay a cumplir sus deberes religiosos. Los enemigos de la verdad y, por consiguiente, del apóstol de ella, tramaron una conjuración y lo esperaron en Arzobispo. Olivas Escudero iba solo con un muchacho. A este lo conocí en la sacristía de la catedral. Del deán para abajo lo trataban con respeto y veneración y lo llamaban Don Manuel. Muchas veces quise asomarme al borde de su espíritu para ver lo insondable. Su noble ancianidad lo revelaba. Como título de su prestancia alegaba el haber servido a hombres de otros tiempos. Yo he servido a Villón, Olivas Escudero y a don Amadeo, decía, pero cuando le preguntaba sobre el asunto de arzobispo, como que se relajaban sus nervios y miraba cautelosamente a uno y otro lado como si alguien oyera. Y no decía otra cosa. Fueron demonios en figura humana, pero al señor Olivas lo maltrataron y lo dejaron por muerto. ¿Cierto? Unos viajeros lo recogieron. Sí, ¿y qué hizo la justicia? La de arriba, señaló el cielo, ya los ha castigado, y bien, eran personas conocidas. Otra vez, se puso a mirar a uno y otro lado, y pretextó que ya era hora. En efecto, buenos samaritanos lo recogieron y lo encargaron en una choza. De allí lo llevaron a Huaraz. Cuando sanó, se levantó con un sello indeleble en la sien que le reducía levemente el ojo izquierdo. Nunca habló él de este incidente, pero conservaba y ocultaba dolor muy grande. A poco tiempo, su texto titulado Geografía del Perú apareció con una mancha negra de 5 a 6 líneas. Posiblemente existen esos ejemplares. En la biblioteca del seminario, había uno. La versión más general acerca del motivo de este ignominioso hecho es la que afirma que en dicha geografía había reproducido sencillamente el sobrenombre de los pueblos del callejón. Huaraz, Presunción, Caraz, Dulzura, etc., y algunos de Recuay se ofendieron. Posible, pero pudo haber habido otros motivos menos infantiles, puesto que se trata de un hombre extraordinario que combatió fuertemente en el campo misional, periodístico y político.
enemigos los tendría. Si no los tuviera, sería en vano todo lo que estamos diciendo mucho de bueno en torno a su personalidad, y todos los que admiran a Olivas Escudero, lo miden, sin duda, por lo que sufrió allí. Y sufrió toda su vida dolor inconfesado. Por eso, al terminar su inmensa carrera de sacrificio, a más de otros sobreabundantes sufrimientos, fue recordado, particularmente, sobre sus despojos, aquel martirio en tierra ancasina, que culminara en arzobispo. El doloroso recuerdo, lo hizo, en Ayacucho, el padre Elias de la Virgen del Carmen con estas palabras: siempre el buen sacerdote ancasino obró como un gran santo y un gran patriota. Sin embargo, tan negra fue la ingratitud y la conducta de los hombres para con él, que a pesar de tantos beneficios recibidos, no faltaron lenguas viperinas que lo calumniasen, manos alevosas que llegaran a ponerse sobre su sagrada persona, dejándole un signo indeleble de tantas crueldades que cometieron con él, en su rostro señal inconfundible de su cruel martirio que lo acompañó hasta la sepultura, salvándose más de una vez, milagrosamente de muerte segura que le tenían preparada espíritus malvados tal. El epílogo en tierras de Ancas.